que muele el trapillo, y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, muele también. Hasta la vida del hombre muele también, muele también. Tumbao sobre la maloca, pobre de mí, pobre de mí, sin que me arrime consuelos el yarabí, el yarabí, sin que me arrime consuelos el yarabí, el yarabí. Ha de llegar algún tiempo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? En que te sienta mi amigo Cañaveral, Cañaveral. En que te sienta mi amigo Cañaveral, Cañaveral. El sol de alguna mañana me alumbrará, me alumbrará, cantando sobre los surcos, Cañaveral, Cañaveral. Cantando sobre los surcos, Cañaveral, Cañaveral. Muele que muele el trapillo, y en su moler, en su moler, hasta la vida del hombre muele también, muele también. Es que si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. 13.900 muertos. Digo todas estas cosas para los que son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias en la salud y en la vida de la gente. 13.900 muertos. 13.900 muertos. Evitar 13.900 muertos, ese es el objetivo precisado en números por el presidente. Sin objeción de nadie, ni de la oposición, ni de los medios, para justificar la cuarentena. 13.900 muertos es la cifra de la opción por la vida, con la que se abanderaron el presidente, la oposición y todo el aparato mediático que creó el clima de terror necesario para que la cuarentena fuera socialmente aceptada. ¿Habrán sido sinceros con el pueblo? Entramos en esta segunda etapa de la cuarentena. Serán desde hoy 20 días más con el país paralizado. Sin duda que la salud está primero. La gripe y neumonía son dos enfermedades que se contagian del mismo modo que el COVID-19, por las expelencias de la nariz y la boca. La gripe, además, tiene síntomas, contagiosidad y letalidad análogos al COVID. En ambas enfermedades, los casos severos suelen derivar en neumonía, que es la verdadera responsable de las muertes de las personas por estas dolencias. Si son tan iguales y el significado sanitario es similar, surge natural la pregunta: ¿por qué cuarentena para el COVID-19 y no cuarentena para la gripe? De dos documentos, el Boletín Epidemiológico Periódico del 2009
y las estadísticas vitales de 2018, publicados por el Ministerio de Salud, así como de un informe de 2015 de la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud, Dr. Carlos Malbrán, extraemos y compaginamos la información que sigue. En 1994, la Argentina tenía una tasa de mortalidad por gripe y neumonía más baja que Brasil, Chile y Uruguay. 10 años después, esa relación se invirtió y la Argentina pasó a tener la tasa de mortalidad más alta de ese mismo grupo de países. Desde 1994, año tras año, las muertes por gripe y neumonía no paran de crecer. Así, mientras que en el año 2001, de mortalidad ya alta, las muertes por gripe y neumonía fueron 11.576, en 2015 se habían elevado ya a 27.794. En 2018 subieron más, a 31.916, y en 2019, según informes preliminares del Ministerio de Salud, siguieron creciendo al mismo ritmo. En 2018 tuvimos 31.916 muertos. Nos habríamos ahorrado ese año casi 23.000 vidas si esa mortalidad hubiera sido la de 1994, actualizada por el aumento de población. Estamos hablando de 23.000 vidas, bastantes más que las 13.900 que supuestamente se evitarían con la cuarentena. ¿Qué llevó a gobierno, oposición y aparato mediático a envolver en un contorno apocalíptico estas 13.000 vidas amenazadas, mientras que aquellas 23.000 vidas efectivamente perdidas ni siquiera fueron notificadas a la población? Se consigna en los documentos aludidos el carácter gradual del aumento de esta tasa de mortalidad, aumento de un orden del 1 al 2% anual, lo que autoriza a estimar una media por año de más de 11.000 personas fallecidas a causa de ese aumento. Así, arribamos a la conclusión de que en los 24 años transcurridos entre 1994 y 2018, han perdido la vida en nuestro territorio 264.000 argentinos y extranjeros de buena voluntad, que se hubieran salvado de no mediar este empeoramiento de la situación sanitaria de nuestro país en materia de gripe y neumonía. Ha estado enterrada 23 años. ¿De quién es? De uno de tantos. ¿De quién creéis? Vaya uno a saberlo. La calavera es de Yori, el bufón del rey. Pobre Yorick. Yo lo conocí, Horacio. Era un hombre de una gracia infinita. Siendo yo niño me llevó 1000 veces sobre sus hombros. Y ahora mirarlo me llena de horror.
Aquí estuvieron aquellos labios que yo besé tantas veces. ¿Dónde están tus burlas, tus cabriolas, tus canciones y aquellas agudezas que hacían reír al pueblo a carcajadas? Dime una cosa, Horacio. ¿Cuál, señor? ¿Crees tú que Alejandro Magno, metido bajo tierra, tendrá este aspecto horrible? Claro que sí. Y despedirá este olor. El mismo Hamlet. Qué asco. ¿A qué estado de miseria volvemos, Horacio? Sobre el carácter evitable de estas muertes, consigna el mismo Malbrán. Las enfermedades del sistema respiratorio matan a miles de personas y provocan sufrimiento a millones de personas enfermas en el país. Muchas de estas amenazas se pueden evitar y sus consecuencias se pueden tratar. Está claro que el episodio epidémico del COVID-19, exhibido hasta la omnipresencia, es algo minúsculo en comparación con esta otra realidad puesta bajo la alfombra, la de unas enfermedades endémicas que se contagian de la misma manera. Tan igual es el contagio de gripe y neumonía que este año el contagio se redujo a la tercera parte, según informa el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud en su semana 32, que tampoco se difunde. Es obvio que fue un efecto colateral de la cuarentena, pero ni los medios de comunicación ni los políticos mediáticos que condicionan y ocupan los gobiernos se preocuparon ni se preocupan por estas enfermedades respiratorias, segunda causal de muerte en la Argentina. ¿Vamos a creer que ninguna de estas 264.000 vidas se perdió por falta de respiradores? ¿Por qué durante 25 años no lo averiguaron ni lo reclamaron medios de comunicación y políticos mediáticos que ahora consensuaron el encierro de la población en nombre de la defensa de la vida? ¿Por qué, siendo enfermedades tan parecidas, se le habló a la población de COVID-19 y no sencillamente de gripe o variante de gripe, que sería la designación correcta en el lenguaje popular? ¿No existen otros coronavirus que provocan cuadros similares al de la influenza? ¿Por qué se presenta a la enfermedad y su agente con nomenclatura científica si no es para darles la apariencia de un hecho único, novedoso, totalmente desconocido? ¿No fue en realidad un fraude lingüístico para sembrar el pánico y justificar una cuarentena inédita en la historia de la humanidad? ¿Qué intereses hay detrás de la anteojera mediática que le hace ver a la sociedad cuándo hay peste y cuándo no? Dentro de poco terminará la zafra. Descontados los adelantos, a cada colla le quedarán líquidos unos cuantos miles de pesos. Y es una lástima que se lo lleve. A eso iba. Como todos los años vendrán los comisionistas y vivoreros a venderle sus chucherías. Si usted da permiso solamente a los que yo le indique, habrá para todos.
Sabe que no es mala idea. Hablando claro, es fácil entender. Han tenido suerte. Salen en el primer tren. Vayan a cobrar los saldos porque embarcan mañana. Acá tiene el exprimidor para la naranja, para el limón, lo coloca ahí, ¿ve? Ponemos, señores, aquí a la amable consideración de los señores presentes estas interesantísimas novedades recientemente llegadas de Buenos Aires. La más perfecta imitación al oro artificial, bonito y elegante por donde lo mire. Admire usted la calidad de estos artículos que realmente tienen que llamar la atención de forma señores, y el aparatito le va apilando los peligros. Atrás, señores, no pueden acercarse. ¿Por qué? Hay viruela. Vengan conmigo, no se alarmen. Por ahora no es más que una sospecha. Ya veremos qué hay de cierto. Vengan todos, vengan conmigo, vengan. Pensar que están ahí con la platita fresquita y no los podemos acercar. ¿Qué hacen ustedes aquí? Yo los traje. ¿Eh? ¿Y con qué derecho? Con el que me asiste como médico. Hay sospechas de viruela. ¿Y usted qué opina, doctor? ¿Será viruela o será el mismo cuento de otras veces? ¿Y si así fuera qué? Sería atentar contra la libertad de comercio. La libertad de robarlos, ¿qué va a decir? Cuidado con lo que dice, doctor. Si es una falsa alarma, puede costarle muy caro. Muy bien. No hay viruela, señores. Pueden desplumarlos nomás. La libertad de comercio los ampara. ¡Bien! Es que si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Hoy por hoy, en la Argentina de la cuarentena, los muertos diarios se suman por cientos y los infectados por miles. Mientras tanto, en la Suecia sin cuarentena, los infectados diarios sencillamente no existen. Suman 0. Suecia detuvo la epidemia al costo de 5.800 muertos. El 75% de esos fallecimientos no puede atribuirse a la falta de cuarentena porque se dio en los geriátricos y residencias de ancianos, no en personas que circulaban por la calle. El gobierno sueco admitió el error de no haber hecho lo suficiente por la prevención en esos lugares. Más contundente es el caso de Japón, que tampoco hizo cuarentena, y a pesar de amontonar 125 millones de habitantes en apenas un grupo de islas cuyas superficies es menos de la séptima parte de nuestro país, lejos de tener un desastre humanitario, contuvo la epidemia con mucho mejor éxito que los países que hicieron cuarentena. De modo que la experiencia ha demostrado lo erróneo de la cuarentena como estrategia para enfrentar este coronavirus. Pero no se trata de enjuiciar a los gobiernos con el diario del lunes, con los resultados a la vista. Se trata de que han obrado inadmisiblemente sin método, en contra de las mejores previsiones científicas. Con la sola arma de estar alertados por los fraudes mediáticos que sistemáticamente se asestan a la población en el mundo, buscamos tempranamente visiones científicas alternativas y encontramos que un grupo de la Universidad de Stanford en California había señalado que la encuesta serológica de una muestra representativa de la población
era el modo correcto de definir la situación creada por el COVID-19 como paso previo para decidir el modo de enfrentar la pandemia. El planteo, inteligente y lógico, y los resultados de la encuesta, que resultaban coherentes con la mortandad de la pandemia efectivamente observada, nos hizo reivindicar esa postura. Lo publicamos en nuestro blog el 2 de junio de 2020 bajo el título de Capital Financiero y Coronavirus. El método de la encuesta serológica representativa fue admitida tardíamente por la Organización Mundial de la Salud, incorporándola a sus protocolos con fecha 29 de mayo de 2020, con la observación de que los gobiernos podrían, sobre su base, averiguar el verdadero perfil de la pandemia y replantear su estrategia frente al COVID-19. Llegará el momento, y espero que lo tengamos todos presente, que a través de otros métodos, por ejemplo, encuestas serológicas, sabremos el tamaño real de esta epidemia en México y en el mundo. Sí, hubo modelos matemáticos que se hicieron en el Imperial College en Inglaterra, que tomaron en cuenta ciertos parámetros que no podemos charlar, porque no fueron criticados ni siquiera evaluados por nadie. La OMS, los peritos los tomaron en cuenta como una verdad revelada, era palabra santa, y empezó el pánico en el planeta. Desde enero yo ya empecé a decir, no, esto está mal, están mal las cuentas, están mal las conclusiones, no hubo caso. Y si usted quiere podemos ir en detalle. ¿Qué pasa? Sí, me interesa. Estos epidemiólogos hicieron varias cosas. Una es decir, ¿por qué metieron la pata? Si yo tomo 100 personas que entran al hospital porque tosen y tienen fiebre, ¿no es cierto? 10 personas están intubadas y ventiladas porque se complican y se mueren. ¿Yo puedo decir que la mortalidad es del 10%? No, es del 10% de los que yo interné, que son un porcentaje de los que estaban infectados de la población general. Entonces, se arma tal lío con cuentas mal hechas. Ahora, si yo digo, murieron 10, pero hubo 1000 infectados, la mortalidad es del 1%. ¿Cómo puedo saber cuántos infectados hubo si yo no tengo un test que me permitía a toda la gente que llegaba hacerle el análisis? Dos principios extraídos del arte militar nos enseñan, por analogía, que la cuarentena fue un modo sencillamente descabellado de combatir este coronavirus. El primer principio dice, un modo clásico de derrotar al enemigo es cercarlo, sitiarlo, aislarlo de sus abastecimientos y posibles refuerzos. Las antiguas cuarentenas procedían de ese modo, aislaban a los enfermos, esto es, al virus que estaba en sus cuerpos. En cambio, esta cuarentena generalizada, cuarentena para los sanos, lo que ha hecho es que sea el virus el que aísle a la sociedad, que sea el virus el que virtualmente le ponga un cerco y la destruya. El segundo principio es el siguiente. Combatir a un enemigo sin conocer su poder de fuego
es combatir a ciegas, exponerse a una derrota prácticamente segura. Como Napoleón, como Wellington, San Martín respetaba escrupulosamente este principio, como lo señala una jugosa anécdota recogida por el eminente historiador Vicente Fidel López. San Martín no definió su plan de batalla en Maipú, sino hasta que por fin supo dónde se ubicaba la artillería española. Y esto lo averiguó con una ingeniosa estratagema de su lugarteniente, el general Las Heras. Qué torpes son estos godos. Pues bien, ¿cuál es el poder de fuego en el caso del virus? El poder mortífero del virus se mide averiguando su tasa de letalidad. ¿En qué consiste? En el porcentaje de gente que morirá de un cierto conjunto de personas infectadas. Cuanto más alto sea ese porcentaje, más letal será el virus. Ocurrió que la Organización Mundial de la Salud comenzó su actuación difundiendo una falsa información, que cada 100 infectados por este coronavirus morirían entre 2 y 4 personas, o sea, de un 2 al 4%. La proporción, altísima, auguraba una mortandad de muchos millones por el mundo. En la Argentina podrían fallecer entre 500.000 y 1 millón de personas. El pánico se difundió y preparó el clima para las cuarentenas, a pesar de que el despropósito de la Organización Mundial de la Salud levantó voces disidentes en el mundo científico. La encuesta serológica representativa que el grupo de la Universidad de Stanford realizó en el mes de abril en el condado de Santa Clara, California, en cambio midió la cantidad de asintomáticos que los registros oficiales no relevaban. Resultó que por cada caso reportado oficialmente existían 50 infectados. De esto se concluía en dos cosas: que la epidemia estaba 50 veces más difundida de lo que los gobiernos detectaban y que el virus era 50 veces menos letal que lo dicho por la Organización Mundial de la Salud. Esta proporción no podía asumirse a rajatabla porque la susceptibilidad de la población al virus no es la misma en todas partes y porque los test serológicos tienen un porcentaje de error. Pero se trataba de una estimación que definía sin duda el orden de magnitud del problema. De la extensión de la infección y de la baja letalidad surgía claramente que la inmunidad de rebaño
era perfectamente alcanzable a un costo relativamente bajo. Por otro lado, la experiencia china enseñaba que la mayor peligrosidad del virus era para el grupo mayor de 65 años, con lo que se concluía, indudablemente, por un lado, en la inconveniencia de la cuarentena y por el otro, en la necesidad de centrar la protección sanitaria en los adultos mayores, particularmente en los geriátricos y en los centros de salud, además, naturalmente, de la recomendación de evitarles el contacto social en la medida de lo posible y conveniente. Esta opinión, por cierto, es la de muchos científicos, no solo de los mencionados de California. Estuvo científicamente claro desde temprano que la peligrosidad del virus no sobrepasaba la de brotes epidémicos que se dan con frecuencia por el mundo. No se trataba de un peligro nuevo, único en la historia, que obligaba a reacciones únicas también en la historia. La cuarentena generalizada no era la medida a adoptar. ¿Por qué entonces el aparato mediático global infundió el pánico en las sociedades e impulsó a la parálisis de la actividad económica en el mundo? ¿Quiénes podrían beneficiarse con esto? ¿Quiénes tendrían la posibilidad de implementar semejante operación mediático-política a nivel mundial? Ciertamente que luego, progresivamente, empezó a alternar en esos medios un discurso anticuarentena que tiende a volverse preponderante. Pero con el miedo ya instalado por esos mismos medios, no importa lo que se diga en un sentido u otro. Uno con los años aprende a hacerlo. Sí, sí. Esto es igual, o sea, yo, a ver, tengo miedo y estoy preocupado. Uno piensa, bueno, ¿dónde te vas? ¿Al Uruguay? No, ¿A Chile? ¿Dónde te vas? No es un problema de dónde te vas. En Uruguay ya hubo casos. Sí, ya hubo casos, sí, 4 casos creo. Sí, mi hija mayor estaba allá hasta hace 2 días, sí, Bárbara. Sí, sí. Y me dice, no, acá no hay casos. Porque es mundial, es mundial. Esto es lo terrible. Es mundial, sí. ¿Cuál es la consigna a la que la corporación mediática obedece como un soldado? Hacer que la gente hable de un tema para convertirlo en preocupación central. Es lo que, en la técnica de la manipulación de la opinión pública, se llama agenda. El miedo ya instalado se prolonga cuando se habla todo el tiempo del virus, cuando se lo recuerda a cada instante, y el miedo sigue actuando por sobre toda otra consideración. El miedo no es refutado. Bien, y tenemos los datos oficiales de los casos de infectados del día de hoy, que otra vez superan al último récord. Sí, hoy tenemos casi 2.300 casos, lo decimos exactamente, 2.285 casos, además de 35 muertes. Mientras tanto, políticos y periodistas opositores hablan del problema económico porque se preparan para la post-cuarentena. Llegará el momento en que, con contagios o sin ellos, el miedo al virus habrá cedido y solo quedará presente en el ánimo social el derrumbe de la economía. Será el momento de explicar que todo fue culpa de la cuarentena, puesta por el gobierno populista, que pasará a ser el chivo expiatorio de una culpa compartida por todos, gobierno, oposición y medios, más un gran responsable principal
que permanece en las sombras, del que hablaremos más tarde. Que si se hace una cuarentena y la cuarentena no da un resultado, y se hace otra cuarentena y no da resultado, y otra cuarentena y no da resultado, evidentemente volver a repetir exactamente lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, con lo cual seguimos destruyendo la economía, seguimos destruyendo la familia. La figura a mí me pareció muy clara, que fue el doctor Adolfo Rubinstein. Él dijo, la cuarentena es una trinchera, estamos en la trinchera, viene el enemigo, que es el virus, lo aguantamos, lo sostenemos, lo contenemos, pero no lo derrotamos. Para derrotarlo en algún momento tenés que salir de esa trinchera. Sí. Bueno, me parece que ese es el momento en el que estamos, ¿no? ¿Y vos? No existe otra fuerza social capaz de llevar adelante esta operación que no sea el capital financiero internacional. Es una fuerza muy poderosa y extendida. Salvo excepciones, controla los gobiernos del globo a través del aparato mediático desde fuera y con gobernantes y funcionarios títeres desde dentro. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho, y digamos, llegaste a las más altas cumbres del poder 2 veces. Del poder no, del gobierno. Del gobierno. Bien, bueno, pero digamos, el presidente tiene la suma del poder. No, al contrario, Chiche. La suma del poder está prohibida por la Constitución. Bueno, la suma, sos comandante en jefe cuando sos presidente, sos comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es una parte del poder, muy chiquita. A ver, yo lo decía el otro día a un colega tuyo, frente a los poderes de la economía, globales, del mundo, de los medios hegemónicos, de todo lo que hoy es el mundo, un presidente... ¿Un presidente se siente débil frente a todo eso? No a ver, débil. Aparece el empresario más millonario de la Argentina. ¿Vos te sentís No, pero sí frente a los poderes que no se ven. No, frente a lo que no se... Mirá, lo más poderoso, Chiche, siempre ten en cuenta esto, lo más poderoso es lo que no se ve. ¿En qué beneficiaría a este poder financiero provocar la crisis económica que las cuarentenas implican? En que la ruina masiva de empresas dejará a merced de los especuladores financieros la compra a precio vil de sus activos y el consiguiente apoderamiento del mercado al que esas empresas accedían. La ruina fiscal pondrá a los estados a disposición de los prestamistas internacionales. La desocupación creada rebajará drásticamente los salarios en beneficio de las rentabilidades empresarias. Las versiones que adjudican a Soros ser el verdadero impulsor de la cuarentena en la Argentina a los fines de reeditar la adquisición que hizo de empresas quebradas en la crisis del 2001, tienen ese fondo de verdad. Lo que no encontramos lógico de este género de versiones es la adjudicación de esto a la conspiración de un individuo o grupo de individuos aislados. Desde un financista conspicuo como Soros hasta el último kiosquero que cree que la cuarentena volteará a su competidor de la vereda de enfrente, hay una amplia gama de especulación que compone la fuerza social que da apoyo consistente a una medida destructiva como la cuarentena.
es que el capitalismo se sobrepone a sus crisis con la destrucción de capitales, la concentración económica y la baja de los salarios, justamente los tres efectos acelerados que obtiene de las cuarentenas. La virulencia y lo inaudito de esta agresión a los pueblos que representa semejante cuarentena mundial, guarda sin embargo proporción con la profundidad de la crisis que vive el capitalismo, que se ha traducido en una ruptura del orden global, una suerte de guerra sin armas. Es por lo tanto en el contexto de esta crisis y de los conflictos que desata que debemos entender las cuarentenas. Naturalmente, la cuarentena no es una conspiración de los kiosqueros. Los que capitanean este movimiento son los que detentan el poder real, los integrantes de la capa de las grandes finanzas mundiales. Sí, las conspiraciones existen y algunas son muy efectivas. ¿O no hay una conspiración continua contra la buena fe del pueblo y contra el sistema democrático cuando vemos que las mayorías populares son inducidas sistemáticamente a votar gobiernos cuya acción nunca deja de enriquecer a unos pocos ricos a costa de la mayor pobreza de los desposeídos, que son los más? Lo vamos a hacer, porque todos sabemos que desarrollando esas maravillosas economías regionales vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo y eso va a ser el camino a ese compromiso que he asumido ya hace varios meses de una Argentina con pobreza cero, una Argentina con la mejor educación pública de América Latina, una Argentina que se ocupe, como decía Lilita, de sus abuelos.